Aquí, la producción es infinitamente más barata y si tomamos una decisión favorable, de lo que estoy seguro, España tendrá una gran corriente de divisas. Este comentario formaba parte del informe que Charles Spack envía a algunos empresarios norteamericanos que, tras la Guerra Mundial, han trasladado algunos de sus rodajes a Europa por resultar más baratos y que en 1949 deciden sondear la posibilidad de rodar en España. Spack se encuentra rodando en Mallorca Jack el Negro, película de la que es guionista y que dirige Julien Duvivier. En julio de ese mismo año, comunica a las autoridades españolas el informe positivo que ha remitido a los productores norteamericanos. La decisión en Hollywood, la producción independiente, de salir a rodar a Europa, tiene que ver con un cambio de modelo en la industria cinematográfica norteamericana. Aquí hay que tener en cuenta desde la nueva tecnología, pues desde el cinemascope hasta la aparición de la televisión. La televisión ofrece un espectáculo muy familiar, un entretenimiento más, digamos, políticamente correcto, y entonces espera en el cine otro tipo de contenido. El cine épico aparece como la gran opción. Grandes escenarios, gran diversidad, miles de extras a ser posible. En Europa, además, en países como Reino Unido, Italia, la propia Alemania, Francia, hay técnicos de la máxima categoría, de contrastado nivel. Pero luego hay un interés eminentemente económico que es el mismo que va a acabar llevando a España. Además de los precios y los equipos técnicos, había una razón poderosa para ese desembarco de películas runaway, como se llamaba despectivamente en Hollywood a estas producciones que comenzaban a rodarse en Europa. La posibilidad de liberar beneficios generados por la distribución de películas norteamericanas que quedaron inmovilizados en estos países tras la Segunda Guerra Mundial. En España, la primera película o uno de los primeros casos de Runaway es Pandora y el holandés errante, que se rueda aproximadamente en los años 50, y a partir de este momento tienen lugar muchos rodajes de películas que podríamos llamar de serie B. Rodada en Tossa de Mar en 1950, Pandora y el holandés errante supone el punto de partida de los rodajes de películas americanas en España. La película tuvo como aliciente añadido los escarceos amorosos entre Ava Gardner y su compañero de reparto, el actor, torero y poeta Mario Cabré, idilio que propició la visita de un celoso Frank Sinatra en algunas ocasiones a Tossa de Mar. Mario Cabré dedicó posteriormente a Ava Gardner un dietario compuesto por 56 poemas de amor. Generó una gran repercusión mediática en España. Es interesante en el sentido de que Ava Gardner no representaba el modelo, digamos, de mujer que propagaba el régimen franquista de puertas adentro. Sin embargo, la vida sentimental y la manera de entender la libertad de Ava Gardner era muy atractiva para presentar una imagen de España que no se concebía en la Europa occidental o en el propio Estados Unidos. La presencia y la actividad de Ava Gardner en España generaba artículos simpáticos sobre España en la prensa internacional. Ya cuando Sinatra vino a visitar a su entonces amante a España, pues ya el eco todavía fue mayor. Luego ahí sí que aquellos elementos estaban más interesados en lavar la imagen de España en el extranjero, vieron que la presencia de Hollywood en España era una oportunidad interesante, y esa presencia podía ocurrir a través de la llegada de turistas famosos o a través del rodaje de películas, o las dos cosas a la vez, que es lo que iba a ocurrir a partir de la segunda mitad de los años 50. Pero hasta que no se normalicen las relaciones políticas con Estados Unidos, no va a ser viable que realmente se puedan traer más películas. Tampoco las productoras de Hollywood van a estar dispuestas a acercarse demasiado a un régimen que todavía está siendo penalizado por sus simpatías con el bando derrotado en la Segunda Guerra Mundial. A principios de los años 50, aparecían como turistas Lana Turner y Lex Barker, entonces matrimonio a los que Nodo rodó paseando por la Sevilla monumental, Rita Hayworth y Aga Khan en su luna de miel, Diana Dors para actuar en una sala de fiestas de Madrid, o James Stewart, a quien se podía ver visitando el Museo del Prado. Aunque el Plan Marshall no incluyó a España, los pactos con Estados Unidos para la instalación de las bases de 1953
y el concordato con el Vaticano en ese mismo año fueron un asidero para la supervivencia del régimen. Hollywood se había decantado por Italia como escenario ideal para realizar películas. Emblemáticos fueron los rodajes de Quo Vadis y Ben-Hur para la Metro, que generaron el inicio de toda una industria. Roma se convertía en la década de los 50 en una especie de sucursal de Hollywood, lo que convenía muy bien a la imagen de ese país, como Fellini contaba en La Dolce Vita, rodada en 1959. España se mostraba como una alternativa para el rodaje de películas runaway. Los precios eran aún más asequibles que en Italia. La variedad paisajística era más amplia y también, al haber establecido un sistema de economía autárquica tras la Guerra Civil, tenía una legislación muy estricta para la repatriación de capitales. Y eso hace que, claro, las empresas americanas que había en España antes de la Guerra Civil y otras de otros países y los ingresos que podían tener por sus exportaciones, pues se quedaran aquí, ¿eh? Pues, entonces, claro, eso pues genera pues un problema muy evidente para las empresas norteamericanas y para otras. ¿Y cómo puedo repatriar los beneficios? Pues en especies, por así decirlo. Si yo con estos beneficios puedo en España pues llevar a cabo la construcción de las bases y también establecer platós cinematográficos, y con eso pues luego esas películas se van a poner en el mundo entero, pues es una manera de obtener ingresos y de hecho aprovechar esos beneficios que tengo en España y los tengo que invertir. No los puedo sacar del país, pero los tengo que invertir de alguna forma y de alguna manera, ¿no? Los rodajes de películas extranjeras en España son un antecedente de lo que hoy llamaríamos deslocalización. Durante la República, las películas americanas entraban con total libertad. Las divisas salían libremente. Para el franquismo, cuando llega al poder y instaura la política autárquica, considera que esto es una sangría. Es más, cuando el franquismo argumenta por qué va a instaurar una política autárquica, pone el ejemplo del cine. Cómo el cine hollywoodiense está sangrando a España y se está llevando millones de pesetas a Hollywood. Y considera que eso se debe acabar. Y Franco lo cita como ejemplo de que esto tiene que cortarse. Los beneficios de esas películas saldrán con cuentagotas y siempre evitando que se produzcan, digamos, desequilibrios en la balanza de pago. Bien, entre 1939 y 1949 se genera una acumulación tal de beneficios norteamericanos retenidos en el país que llega un momento que los productores norteamericanos dicen: ¿y por qué no invertimos esto en rodar y en producir películas en España? Y esa es la razón principal, no la única, de que a partir de los años 50 España sea un plató internacional de muchas películas norteamericanas. Algunas producciones británicas de bajo presupuesto comenzaron a gastar parte de sus fondos liberados en el Reino Unido filmando ocasionalmente exteriores en España, preferentemente en Andalucía, como la Fox con El hombre que nunca existió, en 1956. Una de las primeras películas de Lotte Cinemascope. Se rodaron entonces exteriores en Cádiz y en Algeciras, con la sombra del Peñón de Gibraltar al fondo. Las Runaway Productions comenzaban a familiarizarse con los escenarios naturales españoles y en diferentes localidades de nuestra geografía empezaron a recibir a los equipos de rodaje americanos. Entre 1953 y 1956 se rueda en Segovia y en la Costa Brava 3 historias de amor, adaptación de 3 de los cuentos del Decamerón de Boccaccio dirigida por Ugo Fregonese. También en Segovia, entre otras localizaciones, Mr. Arcadín, dirigida por Orson Welles. Allí filmó una secuencia aprovechando una procesión. O La princesa de Éboli, por Terence Young, en 1955. Y entre algunos parajes de la Sierra de Madrid y el Escorial, Ricardo III, dirigida e interpretada por Laurence Olivier. Paralelamente, Tirma, una producción italiana de 1954 con estrellas como Marcello Mastroianni y Silvana Pampanini. Y Moby Dick, con Gregory Peck y John Huston al frente. Revolucionaban la vida de las Palmas de Gran Canaria, entonces muy alejada de la península, rodajes ambos que aún permanecen en el imaginario colectivo de las islas. Y en Chinchón, localidad también cercana a Madrid, concretamente en su plaza donde años más tarde se rodarían escenas de El mundo del circo, se filmaban en 1956 algunas escenas de La vuelta al mundo en 80 días con Mario Moreno Cantinflas. Las Mayors comenzaron a liberar parte de sus fondos a través de United Artists, que se situó al margen del boicot
al que la Asociación de Productores Americanos estaba sometiendo a España desde 1955, al no haber llegado a un acuerdo para las licencias de importación de películas americanas. United Artists, que buscaba acercarse a las autoridades españolas en pleno furor del macarcismo, aborda el rodaje de Alejandro Magno, película que costó $4 millones en los alrededores de Madrid en 1956. La Pedriza y los pueblos de El Molar, Manzanares el Real o La Cabrera, cercanos a Madrid, fueron testigos de las espectaculares batallas que simulaban estar teniendo lugar en la Macedonia o las montañas persas, además de los estudios Sevilla Films en Madrid, donde se rodaron los interiores en suntuosos decorados. Se dieron cuenta de que España no solamente ofrecía mano de obra barata y demás, sino que tenía una gama de paisajes tremenda, que encuadraban muy bien con diferentes partes del mundo, ¿no? Capitales como Madrid, donde había los estudios y la base de las películas, tenían unos alrededores muy competitivos. Al norte está la sierra, con sus bosques y sus pueblos serranos. Tiene zonas que se podían adaptar incluso películas de fantasía, ¿no? Pues, por ejemplo, ya se rodó en los bosques de Balsaín la película aquella de Gulliver's Travels. Se utilizó el bosque como un bosque encantado, ¿no? Aparte de eso, toda la zona monumental, como es el área de Madrid, Segovia, Ávila, el Escorial, el mismo Alcázar de Segovia se ha utilizado muchas veces como un castillo de cuento, ¿no? La Granja se ha utilizado en diversas ocasiones como palacios centroeuropeos, franceses o italianos, ¿no? En diversas películas. Los jardines son muy parecidos a Versalles, ¿no? Incluso son diseño francés con mucha influencia. Río Frío se ha utilizado también en diversas ocasiones, interior y exterior, ¿no? O sea, la provincia de Segovia también es muy variada. Y luego al sur tenemos los ríos, el Tajo, el Aranjuez. Se ha utilizado muchas veces los dos palacios. La Casa del Labrador, en Patton, por ejemplo, fue Palermo, un palacio de Palermo donde se alojó Patton. Y luego el Palacio Real también se ha utilizado muchas veces. Alejandro Magno es la primera gran película de Hollywood. Aquí la persona de George Ornstein, yerno de Mary Pickford, una de las ejecutivas de United Artists, es la figura clave. Otras personas en España como Gregorio Marañón Moya, habitual abogado y defensor de distintos intereses inversores norteamericanos en la España de los años 50, trabajaron en conseguir acceso a determinados sectores importantes del régimen, hasta ese plano final, esa altura final que era el propio Palacio del Pardo. George Ornstein, representante de United Artists en España, argumentó en un acto de propaganda extraoficial que rodar aquí resultaba entre un 30 y un 50% más barato que hacerlo en Hollywood, y por supuesto que en Italia. El gobierno, en principio reticente, llegó a colaborar con la productora prestando personal de la Policía Armada y del Ejército para las escenas de batallas tras la petición por carta de Arias Salgado al ministro del Ejército en marzo de 1956. La inversión resultó rentable, ya que las revistas especializadas internacionales informaron con todo detalle del rodaje de la película. El gobierno, que trataba de venderse como un país normal, anticomunista y aliado, en su esfuerzo por seguir procurándose una buena reputación ante Estados Unidos, como venía haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, vio llegado el momento de utilizar la producción de películas americanas en España y unió las facilidades a sus rodajes, al turismo de clase media y a los sofisticados programas de relaciones públicas, incluida unos años más tarde la inversión de $7 millones en construir el pabellón más popular en la Feria de Muestras de Nueva York de 1964, dentro de la llamada Operación de Propaganda Exterior. En su propósito de seguir acercándose a las autoridades españolas, United Artists plantea en 1957 una nueva superproducción de la mano de Stanley Kramer, Orgullo y Pasión. Sería hasta entonces la película más espectacular de Hollywood, rodada en escenarios españoles, con un reparto encabezado por Cary Grant, Frank Sinatra y Sofía Loren.
Kramer ya había tenido contactos con Arias Salgado, entonces ministro de Información y Turismo, para convencerle de la oportunidad de rodar una película basada en la heroica resistencia del pueblo español a la invasión napoleónica durante la Guerra de la Independencia. Se ha especulado que ambos visitaron el Palacio del Pardo para informar a Franco de los detalles y de las necesidades logísticas sobre la película. Kramer lo visitó porque fue el primer gran nombre, el primer gran productor. Además era una persona que tenía un halo de pertenecer, digamos, al liberalismo americano, al liberalismo progresista. Luego la noticia era incluso más atractiva en términos de gestionar la imagen, la nueva imagen de España que se intentaba proyectar al mundo, especialmente a partir de 1953. Kramer, conocido durante años como la conciencia de Hollywood, no realizó ningún pacto con las autoridades españolas, pero sí hubo de transigir con algunas imposiciones, dejando a un lado el tono político y resaltando las virtudes marciales de los guerrilleros españoles. Múltiples localizaciones, grandes medios y miles de extras, entre ellos quien llegaría a ser presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que estuvo presente haciendo de figurante, fueron movilizados en los exteriores de la ciudad de Ávila. La imagen de sus murallas, al igual que otros exteriores castellanos como Segovia, el Cerro de Matabueyes en Balsaín, el Escorial e inclusive Santiago de Compostela, tuvieron una importante presencia en el rodaje de la superproducción. La censura no se había movido un ápice. Y de la misma forma que se presentó la visita de Eva Perón en 1947 como un acto de solidaridad con la madre patria, tratando de ocultar que se trataba de un viaje de 3 meses por Europa, se daban casos como el de Fiesta, adaptación de la novela de Hemingway en 1957, en la que se tomaron muchos planos en los Sanfermines de Pamplona, prácticamente sin permiso, como si se tratara de un documental turístico. Fiesta nunca se llegó a estrenar comercialmente en España. La censura consideró que las relaciones entre sus personajes tenían un tono libertino. Sería una más de las muchas películas rodadas posteriormente en nuestros escenarios que los españoles de la época no tuvieron ocasión de ver. El ejemplo más característico fueron las secuencias en la Costa Brava de repente el último verano, en 1959, dirigida por Mankiewicz, con Montgomery Clift y Elizabeth Taylor, en su máximo esplendor. Casi de idéntica manera, Brigitte Bardot, en el apogeo de su mito, rodaba en Málaga escenas para Los joyeros del claro de luna, con Badam, que también fue prohibida por la censura, como lo fuera en 1967 la historia sobre Francisco Pizarro y la conquista del Perú, La caza real del sol, ilustrada aquí por estas viñetas dibujadas por el excelente pintor, escenógrafo y figurinista Manuel Mampaso, que dibujó stories para la mayor parte de los directores en aquellos años. Al mismo tiempo, algunos lugares, especialmente de la geografía madrileña, se iban convirtiendo en elementos icónicos que rompían la monotonía de imágenes que había proyectado la España de los primeros años 50. Uno de esos escaparates fue el antiguo Hotel Castellana Hilton, por el que pasaron la mayor parte de las estrellas de Hollywood. En 1958 se había hospedado en él, como era de esperar, la última gran celebridad llegada de América, Tyrone Power, protagonista de Salomón y la Reina de Saba, al lado de Gina Lollobrigida, que dirigía Kim Vidor. Power inesperadamente moría de un infarto en ese rodaje, debiendo ser reemplazado por Jules Briner en todos los planos cortos que se rodaron tras su desaparición. Como dato anecdótico, Briner había sido investigado por el régimen franquista, a petición de la conservadora Legión Americana, por su supuesta participación en la Guerra Civil Española en las filas de las brigadas internacionales. Al igual que en las anteriores, el gobierno colaboró dando todo tipo de facilidades, entre las que volvió a contarse con el asesoramiento militar y la participación de miles de soldados como extras. La colaboración de las Fuerzas Armadas era necesaria, especialmente si lo que estaba haciendo en España era cine épico. Básicamente era necesario personas jóvenes, principalmente hombres, y digamos la fuente obvia era las Fuerzas Armadas. Aquí es donde el factor político, el deseo español de que se hiciesen estas películas, de que se proyectase una imagen de España como país abierto a la inversión exterior, país abierto a la producción de cine de Hollywood, Hollywood y su atractivo, su glamour, pues lógicamente demandaba de esa mano de obra. Ted Richmond, su productor,
declaró a la prensa en Estados Unidos que la colaboración del ejército español, incluidos más de 3.000 extras, había supuesto un desembolso de $80.000. A ese dato añadió que un despliegue semejante en América habría implicado un desembolso de $1,6 millones, haciendo inviable el proyecto. Precisamente la posibilidad de poder contar con la colaboración del ejército fue lo que hizo que Kirk Douglas autorizase el rodaje en España de las batallas de Espartaco, película de la que era productor y cuyas escenas dirigía un jovencísimo Stanley Kubrick en la Sierra de Madrid. Los opositores españoles escribieron en El Socialista, un periódico de la oposición en el exilio, que Franco, además de vender trozos del suelo español para instalar bases militares extranjeras, había llegado al sonrojante extremo de alquilar el ejército para hacer películas. Este artículo, publicado el 29 de octubre de 1959, se titulaba Hollywood y Franquilandia. Eslóganes como "Ocasión se alquila un ejército", "Aprovechen la ocasión peliculeros", "Baratísimo" o "Se alquila un ejército en buen uso", hicieron que el ministro del ejército provisionalmente diera marcha atrás. En aquel momento, el capitán general de Madrid le parece correcto que el ejército participe en ese rodaje. Sin embargo, al ministro del ejército le parece que es impropio y que se está abusando de esta autorización del ejército y prohíbe de alguna manera que el ejército participe. Como la Universal había venido a rodar aquí la película porque se le había prometido que iba a tener esos extras para rodar la película, pues hace una protesta ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante el conflicto que se plantea dentro del seno del ejército y ante un artículo que aparece en la prensa republicana, en concreto en el diario El Socialista, donde de alguna manera se ridiculiza al franquismo porque utiliza su ejército, el glorioso ejército del 36, como extra, pues hace una consulta al propio Franco para que en este debate que hay o discusión o enfrentamiento que hay entre dos generales, él tome una decisión. El hecho de que efectivamente el ejército participase en el rodaje de esa película nos dice que Franco dio la autorización para que el ejército participase en el rodaje de Espartaco. El régimen de Franco no debió percatarse del simbolismo revolucionario que escondía la película. La rebelión de esclavos más conocida en la historia de Roma, toma de conciencia como clase explotada, revolución, derrota militar y recuperación de la dignidad. Más de 3.500 militares acabaron actuando en la filmación de las espectaculares batallas entre los esclavos y las legiones romanas, rodadas aquí, en la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo. En este pueblo, situado a 30 kilómetros al norte de Madrid, frente al Cerro de San Pedro, y concretamente en el entorno de la dehesa, se construyeron unos estudios y decorados del oeste, un poblado capaz de rivalizar con los que se levantaron en su momento en Almería, un fuerte o un rancho, de los que apenas quedan vestigios. En el poblado construido por Augusto Lega y Félix Michelena en 1963, se rodaron más de un centenar de películas, entre ellas parte de La muerte tenía un precio, de Sergio Leone, o Las petroleras, con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale en 1971. En Colmenar Viejo se rodó también Villa Cabalga, con Jules Briner, Robert Mitchum y Charles Bronson en 1968. Ambientada en la Revolución Mexicana, narra la historia de un aventurero que se suma a la revolución encabezada por Pancho Villa, con el fin de enriquecerse. La película fue dirigida por Bob Kulick tras las reticencias que tuvo Jules Briner con Sam Peckinpah, quien escribió el guión original. La rubia y el sheriff, dirigida por Raoul Walsh en 1958 e interpretada por Kenneth Moore y una embarazada Jane Mansfield, fue el primer western rodado en el poblado de Colmenar Viejo. Colmenar Viejo comparte con Guadix y Almería buena parte del rodaje de los westerns que se hicieron en España. Pero también con Hoyo de Manzanares, otro pueblo cercano a Madrid, que tiene el privilegio de haber visto la construcción del primer poblado del oeste, bautizado como Golden City en honor a la película Por un puñado de dólares, rodada principalmente allí por Sergio Leone. Además de este y otro medio centenar de westerns, se rodaron en Hoyo de Manzanares parte de las escenas de masas de Orgullo y Pasión.
Con Talamanca de Jarama, en cuya cartuja se rodaron escenas de Los Tres Mosqueteros o Conan el Bárbaro, entre otras, tienen el honor de haber sido plató de buena parte de las películas americanas que se rodaron en los alrededores de Madrid desde mediados de los años 50. Yo creo que es el sitio donde más películas se han rodado en España, desde películas históricas, porque claro, da juego. Y luego puedes construir, puedes utilizar los patios, incluso yo he utilizado el exterior de la Cartuja como calle, ¿no? Haciendo algunas construcciones. Refleja muy bien el siglo XVII o XVIII de Madrid o de, digamos, Castilla, ¿no? Y luego dentro tiene unos interiores y muy diversos y verdaderamente muy utilizables. Aunque la identidad dictatorial del régimen se mantenía incólume, el 15 de septiembre de 1958 España ingresó como miembro de pleno derecho en el Fondo Monetario Internacional, apoyada por los Estados Unidos. Estos progresos en la incorporación de España a los organismos económicos de los que había sido excluida con anterioridad coincidió con una nueva fase en las relaciones cinematográficas entre los dos países, y también favoreció que otros escenarios ajenos a la capital se revalorizaran para rodajes internacionales, como ocurriría con El Capitán Jones, rodada en la zona norte de la Costa Blanca, concretamente en Denia, en la Comunidad Valenciana. Gracias a esta película, de la mano de John Cabrera, en octubre de 1957, llegaba a España un personaje que sería capital en un formato que iba a hacer historia. Se llamaba Samuel Bronston. Johnny Cabrera era un inglés, había nacido en Inglaterra, pero sus padres eran de Denia. Le encargaron buscar las localizaciones de esta primera producción de Bronston, John Paul Jones. Decidieron elegir una zona en el sur de Andalucía. Por una avioneta del ejército, John Cabrera, el equipo de Bronston, recorrió toda la costa, filmando o haciendo fotografías de los puertos, de las ciudades, y cuando habían llegado a Murcia, el propio John Cabrera dice: ya que estamos aquí, vamos hacia Denia, que es el pueblo de mis padres, y así yo lo veo desde arriba. Cuando llegaron aquí, la verdad es que todo el equipo coincidió que era el lugar idóneo para representar a Escocia en la película John Paul Jones. Bronston era de origen judío, Solomon Bronstein. Había nacido en 1908 en la Besarabia, territorio entre Moldavia y Rumanía. Muy joven, Bronston llegaba a París para trabajar en la delegación local de la Metro, de donde saltaría a Hollywood. En 1943, producía una película independiente sobre el aventurero Jack London, a la que siguieron otros trabajos menores. Su imperio habría de alzarse muchos años más tarde en la España de finales de los 50. Después de salir despedido de Hollywood de mala manera, de la Fox, va al Vaticano y se dedica a fotografiar miles de objetos, cuadros, reliquias, y hace 7 u 8 documentales en 16 milímetros sobre los tesoros del Vaticano. Cuando vuelve a Estados Unidos, con todo ese material, recibe el apoyo de asociaciones católicas ultraderechistas estadounidenses que promueven aquello, que distribuyen las películas en centros parroquiales, en iglesias, en Hispanoamérica y en España, supongo que llegarían también. La difusión de estos documentales a través de la conservadora sociedad Los Caballeros de Colón le ponen en contacto con el almirante Chester Nimitz, que le habla de realizar una película sobre John Paul Jones, heroico marino de la Guerra de la Independencia estadounidense. El almirante Nimitz era un militar muy prestigioso, fue el que firmó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial y está interesado en que se haga una biografía de John Paul Jones. Bronston llega a España con la misión de liberar fondos bloqueados por la administración española a empresas americanas produciendo películas, comenzando por el rodaje de John Paul Jones. Va a conseguir, por ejemplo, que no solo pueda utilizar los fondos bloqueados a las empresas cinematográficas, sino, y esta es su gran fórmula, por eso va a conseguir tanto dinero, acceso a fondos bloqueados pues desde las grandes petroleras americanas, las grandes químicas como DuPont, etcétera, etcétera, etcétera. Bronston se va a acercar a la familia DuPont y les va a proponer una vía de desbloqueo, que es el rodaje, la utilización de parte de esos fondos bloqueados, su conversión en películas de éxito que van a generar, digamos, un rédito económico para la propia DuPont. Nimitz le recomienda a Bronston
que se dirija a un personaje fundamental del franquismo, colega marino como él, el almirante don Luis Carrero Blanco. Se entrevista con Carrero Blanco, le presenta la carta del almirante Nimitz y dice: queremos hacer esta película. Busca localizaciones en España semejantes a los paisajes escoceses. Las encuentran, evidentemente. Y además consigue de Carrero Blanco todas las facilidades habidas y por haber para rodar, por ejemplo, en el Palacio Real. Se llega a rodar hasta en el trono, en el Salón del Trono del Palacio Real, que pasa por el Salón del Trono de Moscú, porque la acción transcurre en la época de Catalina la Grande. El papel de Catalina la Grande lo hace Bette Davis, es decir, que esta gran actriz norteamericana tuvo el privilegio de sentar sus posaderas en el trono de los reyes españoles. Pierre Dupont, al que conoció durante el rodaje, invirtió en John Paul Jones $1,5 millones, más de la cuarta parte de lo que costó la película. Y posteriormente, entre 1958 y 1964, fue su sostén económico avalándole por un montante de $29 millones. La película tuvo un discreto éxito en los mercados internacionales y fue dirigida por John Farrow, un realizador de origen irlandés que había trabajado para grandes productoras de Hollywood. Farrow, casado con Maureen O'Sullivan, la Jane de las películas de Tarzán Johnny Weissmuller, en la Metro entre 1931 y 1941, trajo al rodaje a toda su familia, entre otros a su hija, la joven Mia Farrow, a la que Denia convirtió en reina de sus fiestas. El paisaje de Denia y el puerto de la costa alicantina, en uno de cuyos barrios se levantó un decorado escocés aprovechando el fondo del castillo amurallado de la ciudad, fue protagonista de esta película, a la que siguieron otras posteriormente. En 1958 era una ciudad de posguerra, con una economía muy modesta, apenas unas fábricas de juguetes, una pequeña actividad pesquera y agrícola. Modernizó mucho los usos y costumbres. Denia cambió además radicalmente, es un punto histórico de cambio de la ciudad, de la posguerra a la modernidad. Denia tenía entonces 12.000 habitantes prácticamente desde principios del siglo. 10 años después Denia tenía 25.000 habitantes. Es el punto de inflexión básico de esa historia, y el cine y el rodaje de John Paul Jones fue básico para ese cambio. Animado por el entonces embajador de España en Washington, José María de Areilza, con quien coincide en una cena en el Departamento de Estado, y la buena sintonía con el gobierno, la idea de Bronston de hacer en Madrid uno de los centros de producción de películas más importantes del mundo toma cuerpo. A su primer objetivo, que consistió en ganarse el aprecio indispensable del régimen, contribuyó notablemente el uruguayo Jaime Prades, hombre fuerte de su asociado Cesario González en El Capitán Jones, que es quien le ha facilitado los contactos y gestiones con los distintos estamentos ministeriales y que a partir de ahora va a ser su vicepresidente. También jugó a su favor el clima abierto entre España y Estados Unidos a partir de la fugaz visita de Eisenhower a Madrid el 20 de diciembre de 1959. Se trató de la visita de Estado más importante en toda la historia del franquismo. El general presidente hizo escala en Madrid dentro de un viaje de buena voluntad por más de una decena de países. Unas 20 horas escasas pasó en España y el régimen se volcó en este viaje que colocaba a España en el escenario mundial. Bendecido por el abrazo de Eisenhower, a Franco se va a aprobar el plan de estabilización, que es un plan que viene siendo impulsado por el Banco Mundial y el FMI para estabilizar de una vez la economía española y ponerla en la senda del crecimiento al que todavía España no se había subido, a diferencia de su entorno europeo inmediato. Y digamos que va a inaugurar una coyuntura mucho más positiva económicamente a partir de inicios de los años 60. Pero Bronston llega antes. Entran en el gobierno los tecnócratas, ¿no? Los hombres del Opus Dei, que han sido llamados tecnócratas, y esos son los que de alguna manera liberalizan la economía española. Y ya el movimiento de capitales se hace más fluido, empiezan a llegar empresas extranjeras a España, y fundamentalmente las remesas de migrantes y el turismo son los tres motores que van a hacer que el crecimiento de los 60 sea un crecimiento significativo, pero claro, también veníamos de muy atrás. Las grandes estrellas de Hollywood continuaban paseándose por los escenarios españoles. Ava Gardner se instalaba en la capital hasta convertirse en una imprescindible de la noche de la ciudad.
Madrid era todavía una urbe gris en su superficie, pero con otra vida latente en sus entrañas más ocultas. Brownston, apoyándose en la puerta abierta por la luna de miel con Estados Unidos y las buenas relaciones con la administración republicana de Eisenhower, iba a abordar la primera producción en España con su propia marca, Rey de Reyes. Habría de ser efectivamente un tema muy bien aceptado por el Ministerio de Información y Turismo, todavía en manos de Gabriel Arias Salgado, un falangista de gran rigor católico. Brownston había viajado a Roma a presentar el guión a Juan XXIII, quien dio su aprobación al proyecto y que indudablemente respaldó el régimen. Rey de Reyes, que costó $6 millones, se rodó en los alrededores de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, el Valle de Tajuña y los interiores en los estudios Chamartín y Sevilla Films. La identificación de Brownston con el país le lleva a ir más lejos de los rodajes en exteriores. Aspiraba a producir también el rodaje de interiores en estudio, por lo que uno de estos estudios, los Chamartín, pasaron a ser de su propiedad, llamándose posteriormente Estudios Samuel Brownston. La época dorada de Brownston hay que encajarla dentro de la época transformadora en España, que fueron los años 60-70, en el cual prosperaron una serie de actividades, y el Ministerio está especialmente interesado en el turismo y en la apertura cultural, con la ley de Fraga, con la desaparición de la censura, con un planteamiento en el que avanzamos todo lo posible, y avanzamos mucho, aunque no se consiguió avanzar en la misma proporción en el campo de las libertades políticas, evidentemente, pero se hizo lo que se pudo y hasta donde se pudo y con problemas. Aunque sus películas tenían marca americana, ideológicamente halagaban al régimen. El mejor ejemplo es El Cid, que claramente Brownston lo rueda como una sugerencia de Franco, que siempre deseó que la figura del Cid fuese llevada a la pantalla. ¿Por qué se consideraba el Cid? Es decir, el digamos, cruzado que tiene amistad con los moros. Él, porque los moros luchan en la guerra civil. El cruzado que, sin embargo, se pelea con el otro cruzado que pertenece a otra España que, digamos, no comulga con él, la República, y que, sin embargo, intenta unirlos. Por lo tanto, esta película es claramente una lectura de lo que Franco consideraba que él era. Hay rumores de que esto fue una sugerencia. Yo creo que no. Yo creo que él era lo suficientemente inteligente para saber el producto que tenía que hacer para satisfacerse él mismo como autor, porque yo a Brownston le considero como un autor sin necesidad de que nadie le dijera lo que tenía que hacer. El Cid, aparte de otras muchas consideraciones, fue la película que más dinero le dio y le sigue dando. Hace unos años ha hecho una restauración Martin Scorsese, que es una belleza. Partiera o no la idea del propio Franco, lo cierto es que Brownston compró a Cesáreo González los derechos de un guión sobre el Cid, escrito por Vicente Escrivá, que iba a dirigir Rafael Gil, del que no se aprovechó prácticamente nada. La película, con guión de Philip Jordan, se rodó en 1961 dentro de un contexto social en plena evolución, entre otras cosas por la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo. Había unas relaciones crecientes de amistad que se cultivaban en la Embajada de España entonces en Washington. Era embajador Areilza, José María de Areilza, y estos contactos pues fueron transmitidos muy directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Oficina de Información Diplomática, fundamentalmente, y la gran relación de amistad que había además y con penetración política entre el ministro Castilla y Fraga hizo que enseguida Fraga se hiciese eco de las posibilidades de mejores contactos con el mundo del espectáculo y con el mundo del cine norteamericano en España. Fraga, calificado por la prensa internacional como falangista liberal, era consciente mucho más que ningún otro ministro anterior del franquismo de la importancia de ofrecer una estampa renovada del país en el exterior. El Cid es una película importantísima, claro, en cuanto que es la exaltación de un héroe popular español,
pero lo importante es que él consiguió conectar no solo con un gobierno, con un ministerio, sino con, vamos a decir, con el descubridor del Cid moderno, que fue don Ramón Menéndez Pidal, que entonces era el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, y él tuvo varias entrevistas con don Ramón Menéndez Pidal en el Pinar de Castillejo, que es un olivar maravilloso que hay en el centro de Madrid, donde tenía su residencia don Ramón Menéndez Pidal, y allí se fotografió con Charlton Heston, y allí cambiaron impresiones, y quiere decir que el patrocinio de don Ramón, que era un símbolo de un poco de los investigadores, historiadores de la España de la generación del 98, se volcó también con Samuel Bronston, y no solo la España de la época de Franco, sino la España, digamos, la España existencial o la España permanente, ¿no? El Cid, que costó $7,5 millones, se hizo bajo la fórmula de una coproducción con Francia e Italia, hablada en inglés y con un director norteamericano, Anthony Mann, que había sido despedido por Kirk Douglas tras haber rodado algunas secuencias de Espartaco. Mann, cuya aportación al cine del oeste es innegable, acercó al personaje de la leyenda del mío Cid a lo que podría haber sido un western hispano. La película fue injustamente mal recibida por la inteligencia cultural de la época en España. Y pese a tratarse del tema más español de todas las películas de Bronston, fue la que tuvo mejor carrera internacional en los mercados. El gobierno español la declaró de interés nacional. Se rodaron secuencias en Valladolid, Belmonte, bajo cuyo castillo se rodó el famoso torneo de Calahorra y Colmenar Viejo, cuya ermita de los Remedios conserva este frente. Pero uno de los momentos más espectaculares de aquel rodaje tuvo lugar en Peñíscola, con la cabalgada final a través de la playa. Pues era muy importante que en la cinematografía pues saliese el maravilloso sol del Mediterráneo, que es lo que íbamos a vender. Y entonces pues fue recibido con mucho gusto la idea de que el Cid se rodase básicamente a orillas del Mediterráneo, en Peñíscola, en el castillo y en aquellas playas de la provincia de Castellón, que daban una idea luminosa de un Mediterráneo que era el Mediterráneo que el turismo español estaba vendiendo en aquellos momentos. Eso es evidente. El paisaje aportaba una gran densidad dramática a aquella cabalgada en la que el Cid se erigía como símbolo para la posteridad. Poco después, Charlton Heston y Sofía Loren asistirían a la gala de entrega de premios de la revista Triunfo, acompañados de Ralph Ballon y con asistencia de un buen número de profesionales españoles. Décadas más tarde, en 1991, Heston, paseando por Peñíscola, saludaba a sus habitantes y recordaba en castellano el espectacular rodaje. Para mí es muy importante volver al castillo donde era el rodaje del Cid, una de las películas más importantes de mi vida. Es lo mismo, más gente, pero lo mismo. Perfecto para la película. Es muy agradable a volver. Fraga y la propia administración se volcaron en apoyar a Bronston. A su vez, el productor lanzó abundantes guiños al gobierno en forma de películas y documentales para divulgar su discurso estético e ideológico. Desde uno sobre Fray Junípero Serra, u otro sobre el Valle de los Caídos, a la Sinfonía Española, que ofrecía brillantes imágenes sobre cómo el régimen quería que se viese al país en el exterior. Bronston supo jugar muy bien sus cartas, supo ver la premura con la que el régimen franquista parecía desear esa producción de películas en España, de grandes superproducciones, y lo que Bronston hizo fue seducir al régimen con pequeños gestos, como la producción de documentales que pretendían mostrar esa cara amable de la Nueva España. Los 4 documentales rodados por Bronston para vender España, tanto internamente como sobre todo hacia afuera, tienen que ver con su estrategia de seducción en paralelo para mantener el favor del régimen, que era fundamental para el éxito de su aventura española. Sinfonía Española formaría parte de las 2 grandes operaciones de imagen que se fraguaron en estos años: la conmemoración de los llamados 25 años de paz y la presencia española en la Feria de Nueva York en 1964. Aquel documental se exhibió en la Feria de Nueva York
en el pabellón de España, entre otras cosas, porque es que aquel pabellón de España es que fue un éxito internacional tremendo de España, ¿no? No solo se exhibió ese documental, fue, quiero recordarlo porque no es una anécdota insignificante, que fue la primera vez que volvió a hacer una aportación importante al pabellón de España el pintor Pablo Picasso. Y aquello se debió gran parte también a las gestiones del torero Luis Miguel Dominguín, que intervino en aquel asunto. Pero en fin, el pabellón de España en la Feria de Nueva York es que exhibió todo lo positivo y todo lo bello que pudiera tener España en aquel momento. Es un documental hecho para el Ministerio de Asuntos Exteriores para que se refleje cómo España no es un país de pobres, cómo España no es un país de miseria, cómo España no es un país de analfabeto, sino es un España rico, es un país rico, con una cultura muy variada y digamos que da una imagen de apertura y de país abierto, que es lo que el régimen buscaba en aquel momento. Pese a ello, el modelo Bronston iba a ser recibido con desdén desde la Dirección General de Cinematografía en manos del abogado y militar José María García Escudero, un personaje de aire más liberal, cuya política se basaba en apoyar un cine hecho por jóvenes realizadores capaz de ser mostrado en festivales y mercados exteriores. Bronston, sin embargo, se entendía directamente con Fraga y con otros ministerios bajo la influencia de su imagen como poderoso magnate del cine. En paralelo a esos halagos a la administración franquista, recompensados con favores y facilidades mutuas, en los equipos de las películas Bronston aparecían ya un buen número de técnicos españoles y también muchos nombres represaliados por el macarcismo e incluso conocidos izquierdistas de Hollywood que pasaron probablemente desapercibidos. Uno de ellos, el popular Artie Shaw, creador de Begin, residió en la Costa Brava durante casi un lustro. Artie Shaw, que huía de la caza de brujas, no dudó en acogerse al anonimato de la España de Franco. La siguiente película del ciclo Bronston estaba llamada a ser una de las mayores superproducciones de la historia, 55 días en Pekín. Nicholas Ray volvía a ser el elegido para rodar esta historia millonaria. Se levantaron enormes decorados en las matas, hoy integrada en Las Rozas, en las proximidades de Madrid, en una zona ahora urbanizada. Ingentes medios se pusieron en esta gran superproducción de presupuesto casi milagroso, para la que, de acuerdo con la liberalización de la economía española y a la vista de que el apoyo de Dupont se le está acabando, amplía recursos financieros vendiendo los derechos de distribución a un buen número de distribuidoras internacionales. Sin embargo, la película nacía con pies de barro y su rodaje fue verdaderamente turbulento. Nicholas Ray pretendía conciliar el intimismo con la espectacularidad, pero chocó con el divismo del Star System. Con Ava Gardner pasó del frenesí del amor al puro odio. Ava, afectada por el alcohol y por sus desajustes personales, se comportaba como un ser de otra raza. Los encontronazos fueron frecuentes, lo que se vino a unir a las dificultades de salud del propio director, sobre las que han circulado toda clase de rumores. Bronston se vio obligado a dar protagonismo a directores de segunda unidad, como Andrew Marton, para sacar del atolladero a una película cuyo rodaje se complicaba con cambios de guión día a día, donde se alteraban secuencias fundamentales a cada momento, causando enormes conflictos y tensiones en el rodaje. La poderosa maquinaria Bronston se puso en marcha para lanzar esta producción de $27 millones. Con el estreno más espectacular de una película jamás visto en España, el madrileño Cine Palafox vio desfilar a una constelación de estrellas de Hollywood. Los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, estuvieron en la gala, y toda la vida social del Madrid de la época. A pesar de ello, su salida internacional se saldó con una tibia acogida. Ninguna de las producciones Bronston consiguió ser nominada a categoría alguna de los Oscar, a excepción de Dmitri Tiomkin, por la excelente partitura de 55 días en Pekín, trofeo que finalmente no consiguió. La maquinaria habría de seguir a pleno rendimiento con otro colosal producto, La caída del Imperio Romano, rodado entre 1963 y 1964, de nuevo con Anthony Mann al frente de un gran reparto que encabezaba Sofía Loren. El grandioso decorado de 55 días en Pekín se convirtió en la suntuosa ciudad de Roma. En las matas se construyeron unos decorados exteriores de los más grandes que han construido nunca.
El Foro Romano, por ejemplo, era prácticamente del tamaño del Foro Real. Es que se hicieron decorados prácticamente auténticos, porque el templo de Júpiter estaba sobre un practicable de cerca de 30 metros de altura, y luego el templo de Júpiter tenía 25 metros de altura, con capiteles y columnas de su tamaño natural. O sea, era increíble la estructura, y eso ha durado años, porque la consecuencia del Foro Romano era utilizar algunos de los andamiajes que se utilizaron en 55 días en Pekín. A su vez, después en la caída del Imperio Romano, el kilometraje de tubo que había de andamios se iban a utilizar para la conversión de ese decorado en los corredores nocturnos de Bengala, que era una película que se empezó a preparar, pero nunca se rodó. Al margen de los estudios Chamartín, en ese momento ya propiedad de Samuel Bronston, en los que se rodaron las escenas de interiores, la Sierra de Madrid, en su vertiente castellano-leonesa, en particular los Pinares de Balsaín, en Segovia, fue protagonista de escenarios naturales. En esta planicie, junto a la carretera, se levantó un fuerte militar romano con el que arranca la película, y algo más abajo, cerca ya de la granja de San Ildefonso, tuvo lugar la carrera de cuadrigas. Una vez más, un impresionante despliegue de medios para contar una epopeya histórica. De nuevo, Mann contaba con un equipo de primer nivel, incluso en los equipos de segunda unidad dirigidos por el legendario Jackie McAnutt. La película, de un coste cercano a los $20 millones, estaba llamada a ser uno de los títulos más poderosos del cine de superproducciones. Aunque hoy es valorada, la salida comercial de esta película no cumplió con las expectativas. La caída del Imperio Romano que ha dado muy poco dinero para la gran inversión que suponían estas películas. Y entonces Dupont le exige ya rendimientos de los beneficios de esta película, pero Bronston no es que se niegue, es que trata de explicarle que el negocio del cine consiste en que con las recaudaciones de la película tiene que invertirlos en la siguiente. Entonces, claro, un hombre de Wall Street, pues eso no le interesa. Lo que quiere es el dinero. La última película del ciclo fue El fabuloso mundo del circo, que traía a estrellas como John Wayne, Rita Hayworth o Claudia Cardinale. Se rodó en Toledo, Aranjuez, donde se montó una carpa frente al Palacio Real, en el Teatro del Liceo y en el puerto de Barcelona, donde se rodaron escenas espectaculares y de gran impacto visual, o en el Parque del Retiro, en Madrid. El decorador John Decour vació el estanque para convertirlo en el Parque de Atracciones de Viena y transformó el paseo de coches en los Campos Elíseos de París. Pese a ello, Henry Hathaway, un hábil y veterano director del Hollywood clásico, partidario de la extrema derecha republicana, que no estaba ya en su mejor momento, convirtió un guión no muy original, un circo en gira por Europa que atraviesa una crisis que amenaza su ruina y la de sus empleados, en un fracaso comercial que precipitaba el derrumbe del Imperio Bronston. A los malos resultados de taquilla se unió otro factor que actuó como un verdadero torpedo contra su línea de flotación. En España, la repatriación de capitales al exterior ya funcionaba a pleno rendimiento y el mecanismo de financiación de Bronston se vino abajo en muy poco tiempo. La financiera DuPont demandó al antiguo magnate, ahora en bancarrota. Las causas judiciales en torno a Bronston permanecieron abiertas en distintas cortes de justicia norteamericanas hasta más de una década después del rodaje de sus últimas películas. Aún así, el productor era un auténtico luchador, un tenaz superviviente que no se resignó a tirar la toalla. Trabajó en nuevas ideas y proyectos, París 1900, que iba a dirigir Vittorio De Sica, o Isabel de España, que hubiera dirigido a Anthony Harvey. Emergió por sorpresa un Bronston oculto bajo la sombra de producciones de mucho menor presupuesto, como Pampa Salvaje, rodada en 1967 en escenarios españoles por Hugo Fregonese, con un envejecido Robert Taylor en el reparto. Las Rozas le dedicó una calle. Una buena parte de su vida se había quedado en España. También sus sueños.
Su hija menor, Andrea, siempre residió en nuestro país. Cuando falleció en 1994, los restos mortales de Samuel Bronston fueron trasladados al cementerio de la ciudad, muy cerca de donde se alzaron los espectaculares decorados de 55 días en Pekín o la caída del Imperio Romano. Bronston fue condecorado con la encomienda de Isabel la Católica que le impuso el ministro, con el que simpatizó en base a una labor que el régimen entendió que benefició a España y a su imagen en el mundo. En palabras de Fraga, fue un reconocimiento como premio a los merecimientos de un extranjero que ha tratado los temas del Cid, el Valle de los Caídos y Fray Junípero Serra, y porque ha sabido comprender con rapidez el espíritu de nuestro país. A comienzos de la década de los 60, en pleno esplendor del Imperio Bronston, España ya está siendo destino cotidiano de otras producciones de Hollywood, y el escenario que alcanzaría más alta cotización sería Almería. Almería se fue convirtiendo en un verdadero plató internacional con rodajes continuos de películas que contribuyeron a generar grandes recursos en una provincia algo olvidada en aquellos tiempos. Sus impresionantes espacios áridos adquirieron un resonante valor para la industria del cine. En aquella época, en los comienzos de los 60, era una provincia olvidada de la administración. Era la provincia con menos renta per cápita de España. Era una ciudad paupérrima, que no tenía desarrollo. Había un índice alto de analfabetismo. Los servicios brillaban por su ausencia. Muchas de las calles principales de la capital no estaban asfaltadas y el alcantarillado no existía. Fue en esta época cuando empieza a llegar las primeras producciones cinematográficas. Es verdad que a principios de los 50 llegó un rodaje de una producción española, La llamada de África, en el año 51, que rodó algunas escenas en el puerto de Levante, de aquí de Almería, pero no fue ya hasta comienzos de los 60, digamos en el primer lustro de los 60, cuando el cine se convierte en lo que luego sería un signo de identidad de esta provincia. Aparte de las películas del oeste y de Lawrence de Arabia, hay paisajes que podían pasar por Afganistán, como más tarde se hizo en Los Caballistas, de Horsemen. Se hicieron allí decorados. Incluso Almería tenía, aparte del desierto, tenía montañas muy cercanas, que es la zona esta que une con Granada, con Sierra Nevada, y luego tenía también playas. O sea, Patton, por ejemplo, se rodó bastantes cosas allí. Se rodó la batalla del Guetar. Luego ya era otro componente, era la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En 1959, el cine británico rodaba en Almería los exteriores de La India en llamas, dirigida por Lee Thompson, con Kenneth Moore y un mito de Hollywood como Lauren Bacall. El primer western llegaba en 1961 con Tierra Brutal, modesta coproducción realizada por el británico Michael Carreras y con actores de Hollywood venidos a menos como Richard Basehart, más la española Paquita Rico interpretando a una mexicana. Véntelo. Rodó en distintos puntos de la provincia, en Cabo de Gata, rodó en Sierra La Milla, rodó en Taberna, y ya fue dando las claves de lo que sería posteriormente los escenarios de los westerns que vendrían sobre todo en el segundo lustro de la década de los 60. Y no podemos olvidar que por circunstancias diversas, por el azar, por la necesidad, en el año 62 llegó el equipo de Lawrence de Arabia, huyendo de Jordania, donde habían tenido problemas de rodaje. Significó sin duda la gran eclosión de los rodajes en Almería. La oscarizada película de David Lean, producida por Columbia, Lawrence de Arabia, situó el desierto almeriense en el mundo del cine dentro del amplio apartado de localizaciones españolas, tras rodar previamente en Sevilla, donde también se filmaron importantes escenas. Había un decorado precioso que era Capitanía General. Pusimos 8 ventiladores tropicales dando vueltas. Y a la tercera toma le mira con el dedo a uno de los ventiladores y me dice, aquel va un poco más despacio.
Entonces mando al chico que tenía yo con un cuento de revoluciones, una escalera, contar unas revoluciones, y efectivamente sacamos 0,15, o sea, un cuarto de vuelta. Iba el ventilador, que tenía aproximadamente 1 metro y pico, el ventilador de tropical. Lo susanamos aquello y empezamos a rodar. Pero yo me acuerdo de aquel venir, toda mi vida me acordaré de un cuarto de vuelta en un ventilador tropical, cuarto de vuelta casi imperceptible total. Pues oye, lo vio. Aquí en Cabo de Gata, concretamente en la desembocadura del río Alías, junto a la playa del Algarrobico, en Carboneras, se construyó Aqaba, la ciudad jordana del Mar Rojo. Y en las dunas del Parque Natural, hoy prácticamente desaparecidas, se rodaron las escenas del asalto al tren y la voladura. También la Rambla del Cautivo en Tabernas y la propia ciudad de Almería, concretamente el Parque Nicolás Salmerón, sirvieron de localizaciones para esta mítica película. Omar Sharif recordaba recientemente la importancia que tuvo para él y su carrera como actor Lawrence de Arabia. Esta película fue el mío comienzo de lo que hizo en mi trabajo de actor. Nacido aquí en Almería. Sin Almería no había Omar Sharif. El oasis que se construyó el proceso para esta película, trayendo palmeras de Alicante en la Rambla de Tabernas, en la Rambla Viciana, y que después se convertiría en localización, en escenario de numerosas películas. Esto realmente mostró el camino de donde podía seguir el progreso de esta provincia. Digo la casualidad también que un año después, también por problemas económicos, otra gran superproducción como es la de Cleopatra, pues vino a rodar el comienzo de la película, concretamente la batalla de Farsalia, y durante los primeros 6 minutos que el espectador ve esa película, está viendo Almería. Fue otro gran espaldarazo. Bajo la estela del western, en 1964 se llevó a cabo también en Almería una pequeña parte del rodaje de Por un puñado de dólares, una coproducción de limitado presupuesto. 20 millones de pesetas de la época, unos 120.000 euros entre productoras de Alemania, Italia y España. Como realizador estaba Sergio Leone, que había obtenido en 1960 un inesperado gran éxito de taquilla con el peplum El Coloso de Rodas, también rodado en coproducción con España. Por un puñado de dólares se basaba en la japonesa Yojimbo, de Akira Kurosawa. Sergio Leone pensó en el norteamericano Rory Calhoun, protagonista de El Coloso de Rodas, para hacer la película. Pero pidió más dinero del que había y se buscó un recambio. Un oscuro actor que había hecho pequeños papeles en largometrajes y telefilms llamado Clint Eastwood, que cobró 2 millones de pesetas de la época, 12.000 euros por rodar la película. El propio Eastwood lo recordaría 20 años después. Sí, Sergio me había visto en Rawhide en televisión. Había pensado en otros antes que en mí, pero no podían pagarlos, así que me eligieron a mí por ser el más barato. En Los Albaricoques, pedanía de Níjar, algunas de sus calles recuerdan a los actores y las películas que se rodaron en ellas. Por esta calle entra Clint Eastwood al pueblo de Aguascalientes en la película Por un puñado de dólares. El producto parecía destinado a seguir el mismo opaco destino de los westerns que se habían rodado con anterioridad. Sin embargo, se convirtió en un inesperado éxito que creaba un nuevo género. Sí, el guión estaba escrito con mucho diálogo explicativo y yo lo eliminé porque vi al personaje como una figura mística, así que intenté darle un enfoque diferente. Los productores no entendían lo que estaban viendo y pensaban que iba a ser un desastre. Pero la película tuvo un éxito insospechado y me colocó. Tuvo tanta repercusión en los cines que en 1965 Clint Eastwood, de la mano de Leone, volvía a Almería para rodar una parte de La muerte tenía un precio, donde pudo cobrar casi 4 veces más que en la primera ocasión. También Los Albaricoques guarda un recuerdo para el duelo final de La muerte tenía un precio, rodado en esta localidad nijareña.
Un año más tarde llegaría la tercera cita con El bueno, el feo y el malo, y un presupuesto 10 veces mayor que el de la primera película del ciclo. Los rodajes en España continuaban aportando mucha energía a las campañas de turismo promovidas por el Ministerio Fraga desde 1962. Glenn Ford y Debbie Reynolds habían hecho exteriores españoles para Empezó con un beso en 1959. Y Último chantaje en el 61 trajo a Rita Hayworth y Rex Harrison a Madrid. Disparatada historia sobre un robo en el Museo del Prado en una tarde de corrida de toros. Y Jen Negulesco, a quien vemos aquí visitando el plató de rodaje de Dr. Zhivago, junto a David Lean y Vittorio De Sica, rodaba entre Madrid y Segovia En busca del amor en 1964. No obstante, se produjeron roces e incluso conflictos de calado entre el régimen y la industria de Hollywood. Uno de los más sonados tuvo lugar con ocasión de Y llegó el día de la venganza, adaptación de la novela Behold a Pale Horse, que dirigía Fred Zinnemann e interpretaban Gregory Peck, Anthony Quinn y Omar Sharif. Era una historia en torno al maquis y un cura vasco antifranquista perseguido por un capitán del régimen. Que el caso de Y llegó el día de la venganza surge en España porque hay una denuncia, un chivatazo, a la Casa Civil de Franco. Alguien le dice a Franco que en Hollywood se va a rodar una película en contra del régimen. Todo apunta a que es o Samuel Broston o alguien del círculo de Samuel Broston quien dice a Franco que esto va a pasar. Esto significa que desde ese momento la casa de Franco está pendiente de rodaje de esta película. Y Manuel Fraga Iribarne y José María Escudero no tienen mucho margen para, de alguna manera, permitir que la película salga adelante. Y llegó el día de la venganza, pone a prueba la política de apertura que Manuel Fraga Iribarne intenta poner en marcha a partir de 1962. Que la película cuenta en realidad el caso de la muerte de Kiko Sabater, un guerrillero anarquista que muere en 1959. Que ya la novela en sí se ve desde el primer momento que es un caso de lo que en aquel momento se llama película ofensiva. En España tiene lugar en aquel momento el fusilamiento de Julián Grimau, que también se considera como un opositor del régimen, como otro nuevo Kiko Sabater. Influye también el hecho de que en octubre de 1964 Fraga hace un viaje a Estados Unidos y hay una campaña de prensa contra él precisamente porque en España se está intentando prohibir la película y Fraga vuelve muy enfadado por lo mal que le trata la prensa americana. Y entonces se está encontrando el régimen con que en el momento en que quiere celebrar que España ha vivido 25 años de paz, los americanos están rodando una película donde en realidad se están diciendo que todavía España vive una especie de guerra. Desde el primer momento, la decisión tanto de Fraga como de José María García Escudero es amenazar a la productora con que desde ese momento todas sus películas en España quedan como prohibidas, es decir, no puede importar ningún título nuevo. La Columbia dice que si no puede, digamos, importar nuevos títulos y comercializarlos en España, que no tiene ningún sentido que exista. Y efectivamente, la Columbia termina saliendo del país con una pérdida de dinero muy importante. Entre 1963 y 1966, al mismo tiempo que Leone rodaba la llamada trilogía del dólar, se llevaban a cabo los rodajes de una serie de películas significativas. Estos stories de Manuel Mampaso fueron realizados para La batalla de las Ardenas, que dentro del género bélico dirigió Ken Anakin en 1965 en Segovia, con un gran reparto en la estela de El día más largo. Formaba parte del relanzamiento, aunque de forma más modesta, del modelo Brownstone por parte de otras productoras independientes norteamericanas, como Security Pictures, propiedad de Philip Jordan, guionista de sus películas, cuyas oficinas frente al Estadio Santiago Bernabéu estuvieron abiertas durante algunos años. Jordan levantó en 1979 los estudios Madrid 70, en la localidad madrileña de Daganzo, en los que, además de un plató, se construyó un poblado del oeste y que desaparecieron tras un incendio en 1983. Allí se rodaron películas como Una ciudad llamada Bastardo o Pánico en el Transiberiano, entre otras, pero quizá, después de la batalla de las Ardenas, Krakatoa al este de Java fue la más significativa que produjo la productora del guionista de Brownstone. Además de Almería, otras capitales andaluzas se habían convertido en destino habitual de los rodajes hollywoodenses.
En Málaga, en esta vía del ferrocarril del Chorro, entre el túnel y el puente de hierro que cruza el gigantesco precipicio, Sinatra protagonizaba en 1965 algunas de las escenas de Von Ryan Express y, a su vez, un escándalo, pues mientras le esperaban en el rodaje, él estaba detenido en un calabozo de una comisaría de Torremolinos tras haber insultado a Franco y a España en un club de alterne la noche anterior. Aunque nunca se llegó a rodar, aquí se localizaron exteriores para las escenas que recrean el paso por la garganta del Hindu Kush afgano en la película Orgullo de Estirpe, título con el que se estrenó en España The Horseman, la adaptación que Dalton Trumbo hizo de la novela de Joseph Kessel, Los Caballistas, dirigida por John Frankenheimer con Omar Sharif y Jack Palance. Aquello hubiera sido muy peligroso. En Málaga hay unos paisajes extraordinarios y este desfiladero es uno de los paisajes más extraordinarios de España. Ahora, como han hecho un pasadizo ya protegido y se puede recorrer, teníamos que cubrir todo el pasadizo aquel con ramas y demás, y teníamos que trabajar los carpinteros colgados con arneses de la parte de la veranda. El cometido nuestro en esa película era forrarlo, porque hay algunas pasarelas en las montañas de Afganistán. Digamos, el soporte o el paso lo han creado embutiendo maderos en agujeros de la roca, de gente que lo ha hecho colgado, son alpinistas que lo han hecho colgado, y ofreciendo un paso para la gente trasladarse de un lugar a otro. Y nosotros lo teníamos que camuflar como los de Afganistán. Pero claro, cuando llegó el director, el cámara y demás para ver el sitio, fue tal la impresión que les causó, porque es totalmente impresionante, ¿no? Que les dio miedo. Les dio miedo porque la secuencia era el actor a caballo. El caso es que decidieron no ir allí a rodar. Habría de ser el paisaje montañoso del norte de Madrid, Colmenar Viejo y Soto del Real, donde se montó el campo de juego del Buscasí Real, y que con Almería y Guadix prestarían los escenarios que pasarían por ser Afganistán, aunque un equipo reducido se desplazó durante algunos días a Kabul en 1972. En Granada, la británica RAND rodaba The Long Duel, estrenada como La leyenda de un valiente, dirigida nuevamente por Ken Anakin, con exteriores en Sierra Nevada y Jules Briner de protagonista. Capítulo aparte en la provincia de Granada es Guadix, donde se han rodado escenas de muchas de las películas que hicieron base en Almería. A medio camino entre La Calahorra y Charches, aún quedan restos de lo que fue Flagstone, el poblado del oeste construido en la zona. En la plaza de Santiago de Guadix se rodaron algunos planos de la película Agáchate maldito, y en la trasera de las naves de la antigua fábrica azucarera de San Torcuato, que aún se conservan en pie junto a la vía del ferrocarril, las ejecuciones en masa. También en la comarca se rodó gran parte de Hasta que llegó su hora y 100 rifles. En el apeadero de La Calahorra se rodó la mítica secuencia del tren de Tucumcari en La muerte tenía un precio. Su máquina Baldwin, utilizada también en la película Doctor Zivago, se conserva en esta nave en la estación de Guadix. En el exterior del castillo de La Calahorra se rodaron escenas de El viento y el león, con Sean Connery y Candice Bergen. Y en el interior una buena parte de El ídolo, película en torno al mundo de la música interpretada por David Essex, cantante de enorme éxito en los años 70. El castillo de La Calahorra se ha utilizado, el diseño del patio, por ejemplo, interior es italiano. Exteriormente es un castillo bastante, digamos, característico, pero puede pasar por incluso oriental casi, ¿no? Por las bóvedas que tiene y demás. Hoy día añadiéndole algo por ordenador, pues también se pueden, digamos, hacer unas pequeñas modificaciones que pueden cuadrar en cualquier sitio del mundo, ¿no? También en el paisaje siberiano que dibujan sus llanos con Sierra Nevada al fondo, se rodó una de las primeras escenas de Doctor Zivago. Este boceto del Departamento de Arte sirvió para la composición del cortejo fúnebre en la escena del entierro de la madre de Yuri, con Tarek, el hijo de Omar Sharif, haciendo de Yuri niño.
La película nació en la calle Príncipe de Vergara, en un piso de esta casa de vecindad, cercana a la Plaza del Marqués de Salamanca en Madrid. Aquí comenzaron los departamentos de arte y producción en 1963, la preparación de la película antes de trasladarse a los estudios CEA, inaugurados en tiempo de la República. Rodada principalmente entre Madrid y Soria, Doctor Zivago sería la más grande de las superproducciones realizadas en España. Convertida hoy en un clásico, Doctor Zivago, basada en la novela de Boris Pasternak y producida por Carlo Ponti para la Metro, instaló su cuartel general en el desaparecido estudio de la calle de Arturo Soria en Madrid. Muy cerca se construyó el gigantesco decorado que recreaba las calles de Moscú en lo que hoy es la calle Silvano en el barrio de Canillas. Había una explanada donde se construyó las calles de Moscú. Calles donde se montó un tranvía, donde tenían interiores incorporados al exterior. Eran unas calles de los decorados más grandes que se han hecho en España, ¿no? Al fondo había un detalle del Kremlin miniaturizado, pero era un decorado de cerca de 15 metros de altura, ¿no? Estaba en la parte de arriba. Robert Bolt, aquí con David Lean, escribió el guión. El cine no puede contar 800 y pico páginas. Entonces había que buscar la historia central que conmocionara a los espectadores. Por una parte, contar la Revolución Rusa, cómo se desvirtuó y cómo condujo a una dictadura totalitaria. Luego, esa guerra civil. Luego, la historia de estos personajes que son de la clase media, digamos, baja, y de la clase media alta, un poco de la aristocracia decadente, pero ya burguesa. Y contar eso. Y luego, una historia de amor, porque a los espectadores siempre les ha interesado las historias de amor y las historias de amor en guerra. Y Zivago es maravilloso para poder contar eso. Aunque algunos planos fueron rodados en Finlandia, Madrid compartió con Soria los escenarios en los que se filmó. Se eligió Soria porque nos aseguraba prácticamente la nieve, porque es estadísticamente en los Pinares de Navaleno es donde más nieva en España, pero ese año no nevó y tuvimos que poner la nieve con diversas técnicas, ¿no? Polvo de mármol blanco para los primeros términos, luego sábanas se extendieron en el paisaje, no sé cuántos miles de sábanas, pero sí, efectivamente los Pinares de Navaleno y la zona esta de Soria es increíble el paisaje, no ves nada civilizado en cientos de kilómetros alrededor. Los Pinares de Navaleno y San Leonardo, que en la película figuran ser el trayecto en el camino hacia Yuriatin, fueron el paisaje de fondo para las escenas de acción, como la que tiene lugar en el lago helado, si bien, en la distancia, el Moncayo simulaba ser los montes Urales. Soria también aportó la comarca de Gómara. En el pequeño pueblo de Candilichera se construyó el palacete de Bariquino, en las afueras de Yuriatin, y su estación fue el apeadero de Matamala, en la línea ferroviaria. Las estaciones fue para el viaje que hacen por la estepa, porque también ofrecía una serie de estaciones y de vías donde se pudo rodar el tren, ¿no? Esa salida del vagón de Zivago, de Omar Sharif, a buscar el aire que le falta en ese vagón, en esa unión panteísta de la poesía del creador con la naturaleza y el sol que va brillando a través de esos pinos, cómo se encuentra de repente con esa locomotora toda roja y ese diálogo entre Strelnikov y Zivago, como él asistió a ese disparo de Lara que le hace a ese protector que Lara y su madre tenían, pues queda liberado. La estación de Delicias, hoy Museo del Ferrocarril, se convirtió en la estación de la capital soviética.
La presa de Aldea Dávila, en Salamanca, prestó la belleza de su salto al principio y final de la película. Zivago ofreció la curiosidad de mostrar en público, por primera vez desde 1939, pancartas que esgrimían símbolos comunistas, circunstancia que inconscientemente identificaría a algunos espectadores con la película. Yo creo que de entre todas las películas que se han rodado en España, y fueron muchas, la identificación del espectador español con el Dr. Zivago, yo creo, y lo he pensado mucho, nos sentimos, y yo cuando la vi era muy niño, identificados inmediatamente porque pensamos que esos personajes podrían haber sido y vivido en nuestra guerra civil. Que nuestra guerra civil estaba en el fondo de la historia de Yuri, de Tonia, de Lara, de Strelnikov y de tantos otros personajes. Y que era Moscú, pero podría haber sido Madrid, y eran los militantes del estalinismo, los militantes del fascismo, y de alguna manera Yuri representaba lo que era la República, esa burguesía progresista que quería cambiar el país, pero que lo quería hacer en paz, tranquilamente, y no la violencia de unos y otros en el extremismo que nos llevó a esa guerra civil. Y por lo tanto había esa identidad grandísima que notaba el espectador. Curiosamente, y coincidiendo prácticamente en el tiempo con el rodaje de Dr. Zivago, Orson Welles rodaba también en tierras de Soria la que consideraba su película favorita, Campanadas a medianoche. Lo hizo en Calatañazor y en la iglesia de Santo Domingo de la capital soriana, así como también en Ávila, frente a las murallas, y en la Casa de Campo en Madrid. Welles recreó la Inglaterra del siglo XV en Navarra, en la Sierra de Aralar, concretamente en Lecumberri, donde localizó el caserío que aparece al comienzo de la película. La escena del robo en el Alledo tuvo lugar en Lesaca, y también otras en los bosques de Larraún. Al igual que Negulesco, otras celebridades se convirtieron en residentes españoles. Entre ellas estaba Richard Lester, en el mejor momento de su carrera tras sus 2 películas con los Beatles. En 1965, Lester aparecía por Madrid para rodar Golfus de Roma, un homenaje confesado a Buster Keaton y al cine mudo. Keaton, a pesar de su mal estado de salud, interpretó un personaje y fue objeto de algún homenaje español, país en el que ya había estado en los años de la República. Mi primera película en España fue Golfus de Roma en 1965. Tengo unos magníficos recuerdos de aquello porque conocí una gente estupenda. Ayudantes de realización, cámaras, directores artísticos, atrecistas, especialistas. Trabajé con ellos en más de 7 películas a lo largo de casi 30 años. Tuve el privilegio de tener siempre el mismo equipo de gente. En España todos nos conocíamos. Este musical, Golfus de Roma, se rodó en las afueras de Madrid, en la Sierra y en la Casa de Campo. También en la Casa de Campo, en 1966, Joshua Logan rodó algunas escenas de la carísima adaptación del musical Camelot, con Richard Harris y Vanessa Redgrave como protagonistas. Un personal y brillante tratamiento sobre la corte del rey Arturo, que convirtió el castillo de Coca en Camelot y en escenario de la película Al Alcázar de Segovia, en cuyas escaleras Franco Nero canta Camelot. La parte posterior es protagonista con Richard Harris del plano final de la película. Las grandes facilidades de rodaje, muy apreciadas especialmente en las películas de guerra, incluido material militar, pesaron a favor para que se rodaran secuencias de la batalla de Inglaterra en España. El aeródromo de El Copero, en Sevilla, se convertía en el centro de operaciones de esta película, en la que colaboró el Ejército del Aire español. También se rodó esta película en San Sebastián, ciudad que se quedó a oscuras durante la realización de una escena que anuncia un inminente bombardeo alemán. Teníamos que dejar San Sebastián a oscuras. Director Guy Hamilton, hacía todas las películas de James Bond. Tuvimos una reunión el día anterior. ¿Se puede hacer esto? Tuvimos en el Hotel María Cristina. Digo, sí, se puede hacer, se puede.
tenemos que dejar con luz el hospital, las casas de socorro y todos los edificios oficiales. La solución que hay, buena, es meterse a las galerías de servicio, las que tienen ellos, metemos una manguera de un generador y metemos un generador y lo ponemos. Y entonces pusimos un botoncito al señor Hamilton en el bolsillo, con un botoncito, él cuando quería apretaba el botoncito y San Sebastián, adiós, muy buenas, hasta mañana si Dios quiere. Y así hicimos la batalla de Inglaterra. Trabajamos mucho, eso sí, vimos muchas ratas por las galerías. Poco después, de la mano de United Artists, Lester rodaba en Almería Cómo gané la guerra, con John Lennon de protagonista. Lennon compuso allí, en la villa donde se hospedó, algunas de las más famosas canciones de los Beatles. Al principio le llevó a un hotel, pero al poco tiempo, sobre todo porque venía su aniversario, su cumpleaños, que cumplía años, me parece que era el 9 de octubre, el 9 de octubre, y entonces buscan una vila que se llama Vila Santa Isabel, que Cintia, la primera mujer de él, dice que era una casa que tenía espíritus, yo no sé a qué se refería, y entonces en aquella casa más o menos vive, y curiosamente es en la casa donde compone Strawberry Fields Forever, que le recordaba muchísimo a la casa de joven, vamos, de pequeño, de Londres, y entonces ahí con su guitarra compone Strawberry Fields Forever. Por esta villa Santa Isabel, hoy restaurada y acondicionada, además de John Lennon han pasado otras figuras del mundo del cine, como Sam Spiegel, David Lean, Peter O'Toole o Jules Briner. Bautizada como la Casa del Cine, alberga salas expositivas dedicadas a dar a conocer el pasado cinematográfico de la provincia, con fotografías de los rodajes, especialmente de Cómo gané la guerra, dada la vinculación de esta villa con el componente de los Beatles. Figurines y bocetos de los decorados. Una sugerente recreación del dormitorio que traslada al visitante al universo Lennon, o un baño cuyo destino es un momento especial, tal vez aquel en el que Lennon recreó Strawberry Fields Forever. Los rodajes de películas del oeste seguían teniendo una enorme presencia en Almería. El emblemático Hollywood Reporter se refirió a ella el 15 de febrero de 1968 como la capital del mundo cinematográfico. Centenares de películas, bien en su totalidad o en parte, se rodaron en esa época en las localizaciones almerienses de los llanos del desierto de Tabernas y sus laberínticas ramblas, en la playa de los Genoveses o de Monsul, en la fortaleza o minas de Rodalquilar, en el cortijo del Fraile, en las Presillas, o la isleta del Moro, o en la playa de Cabo de Gata, entre otras. Todas ellas bien conocidas por los directores de arte de medio mundo. Desde aquellas películas de escaso presupuesto a las de mayores medios, como Salako, rodada en 1969 por Edward Dimitri, con Sean Connery y Brigitte Bardot, cuyo estreno en el Reino Unido fue un acontecimiento presidido por los príncipes de Gales. Títulos como Caza implacable, La colina, Un talento para amar, Cañones para Córdoba, Que viene Valdés, La quebrada del diablo, Delirios de grandeza, Sol rojo, Fuga sin fin, La isla del tesoro, Marco Antonio y Cleopatra, Caballos salvajes, Charlie Guanay, La caza humana, Sinbad y el ojo del tigre, El reportero, En busca del arca perdida o Conan el bárbaro. Directores como Sidney Lumet, Joseph Losey, George Cukor, Orson Welles, Samuel Fuller, Franklin Schaffner, Antonioni, John Milius o Steven Spielberg, y actores o actrices desde Elizabeth Taylor, Richard Barton o Stuart Granger, hasta Raquel Welch u Omar Sharif, pasando por Sean Connery, Richard Harris, Claudia Cardinale, Arnold Schwarzenegger o Peter O'Toole, contribuyeron a hacer de Almería un referente cinematográfico que ha perdurado en el tiempo. En 1968 se rodaron allí 34 películas, 4 de ellas dejaron casi 500 millones de pesetas, el 20% del coste total de las producciones, que aún así perdían de invertir un 30% del presupuesto.
por falta de unos grandes estudios en la zona, declarada de preferente localización para la industria del cine. Y de la propia administración se hace una convocatoria para la creación de un estudio en Almería. Hubo una primera convocatoria en el año 69, se presentaron varios proyectos, pero se quedó desierto. Y posteriormente, 2 años después, hubo otra nueva convocatoria y nuevamente se quedó desierto. Las causas, bueno, según parece ser, hay teorías que probablemente en esto tuvieran mucho que ver los grandes problemas que a finales de los 60 tenía el Ministerio de Información y Turismo. El Estado tiene una deuda con todos los productores españoles de subvenciones de 4 años. Tiene un retraso de 4 años de ayuda a las subvenciones. Por lo tanto, tiene una gran deuda. Y no hay que olvidar tampoco, aunque sea colateral, un daño, que es el famoso caso Matesa. Eso fue un gran varapalo que coadyuvó para que este proyecto de creación de un estudio en Almería se fracasara y que no funcionara. Y también los gustos estéticos estaban cambiando. Ya el cine no se rodaba tantos westerns, que no se rodaba tantas películas bélicas, que era un poco tantas películas de aventura, y se fue buscando otras tendencias, otros géneros dentro del cine europeo, que no hay que olvidar que fue el esencial, el que puso el pilar importante dentro de la historia de nuestro cine en Almería. De entre todos aquellos rodajes de finales de los 60, ya al final de la época Fraga, cobra protagonismo Patton, producida por Fox con Franklin J. Schaffner de director en 1969. Nuevamente los extras eran del ejército español. Su colaboración fue esencial, involucrándose notablemente en esta película que reproducía momentos clave de la Segunda Guerra Mundial. No solo se utilizaron recursos humanos, sino gran parte del material bélico que aún conservaba el ejército español adquirido de la Gran Guerra. En las películas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial también se va a emplear material bélico existente en los arsenales españoles, en las Fuerzas Armadas españolas, como todo el país. En los años 40-50 la pobreza del país, los problemas económicos habían impedido la modernización del material militar. La mayor parte del material militar español, hasta 1953, es de origen alemán, italiano, material de la época de la Guerra Civil o comprado durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso en España se cuenta con material soviético, el material incautado al bando derrotado en la Guerra Civil, aviones, carros de combate soviéticos. Y a esto tenemos que añadir que a partir de 1953 y especialmente entre 1955 y 1958 llega a España la ayuda militar, que en el plano de armamento es principalmente material utilizado por las Fuerzas Armadas americanas en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, que se puede hacer pasar perfectamente por material de la Segunda Guerra Mundial. Películas como La Batalla de las Ardenas o como Patton van a hacer buen uso de ese auténtico museo de la Segunda Guerra Mundial, que es en cierto modo, principalmente el ejército de tierra y el ejército del aire. Se utilizaron abundantes exteriores. La película convirtió el paseo marítimo de Almería, así como la plaza de la Catedral, en la isla de Sicilia. Concretamente para rodar la entrada victoriosa de las tropas aliadas en Palermo. Además de la Rambla del Búho en Tabernas, donde se recreó la famosa batalla del Guetar en el norte de África. Las imágenes de un vídeo aficionado recuerdan la llegada de los tanques y el equipamiento militar a la Sierra de Urbasa, en Navarra, donde se rodaron escenas bélicas nocturnas. Pero fueron nuevamente las tierras de Castilla y León, colindantes con la Comunidad de Madrid, concretamente los bosques de Balsaín, la Fuente de la Reina, el escenario de las escenas de batallas en la nieve. Tanto el Palacio de Río Frío como el de La Granja sirvieron también de escenarios para esta película. El pueblo de La Granja, que está al lado, también se ha utilizado en Patton como Francia. Con guión de Francis Ford Coppola, Patton fue otra gran película que se rodó por completo en España. La actuación de este general norteamericano que, tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas a través de Europa, consiguió 7 Oscars. Aquí, Karl Malden recoge el concedido a Schaffner como director. Fox volvería poco tiempo después para rodar las últimas escenas de La Gran Esperanza Blanca,
dirigida por Martin Reed en torno al mundo del boxeo. Se rodaron escenas en el Parque de la Ciudadela en Barcelona, que pasaría por ser La Habana, y el Estadio de Montjuïc, en el que se construyeron nuevas gradas sobre el césped y un ring en el que el boxeador blanco derrota al campeón negro interpretado por James Earl Jones después de encadenar un gran número de victorias seguidas. Los 8.000 extras que llenaban el estadio durante aquellos días eran convocados a través de la radio a primerísima hora de la mañana en función del parte meteorológico, ante el carísimo riesgo para la productora de tener que hacerles volver a casa, si el tiempo no acompañaba, y abonarles al menos la citación en el estadio. También Sam Spiegel volvería años después de Lawrence de Arabia, en esta ocasión para producir una película sobre la caída de los zares rusos, dirigida por Franklin Schaffner, que, tras el éxito de Patton, rodaba de nuevo en España. Además de Sir Laurence Olivier o Jack Hopkins, actores fundamentalmente de teatro como Michael Jayston, que interpretaba al zar Nicolás II, y Janet Sussman a la zarina, encabezaban un larguísimo reparto en el que casi no figuraban españoles. Los estudios Sevilla Films, en los que se rodó gran parte de la película, desaparecerían poco tiempo después, al igual que ocurriera con La CEA, al poco de acabar el rodaje de Doctor Zhivago. En ese mismo año, George Cukor adaptaba la novela de Graham Greene Viajes con mi tía, interpretada por Maggie Smith, y de la que se rodaron escenas en Almería, en el Casino de Madrid y en la Estación de Delicias, ilustrada aquí nuevamente por Manuel Mampaso. En esas Viajes con mi tía se utilizó como 3 estaciones, como la Gare de Lyon en París, la estación de Milán y luego en otra zona exterior de la estación, pero a continuación de ella se hizo la estación de Estambul. O sea que nos dio un juego extraordinario por su característica, ¿no? Por su estructura y demás. Vendrían a continuación nuevos trabajos de Lester en España, siempre con grandes estrellas, aunque en condiciones muy diferentes. Esta fotografía fue tomada el primer día de rodaje de Los Tres Mosqueteros en el Museo Cerralbo de Madrid. Realizada en 1972, su reparto era de auténtico lujo. Se rodaron secuencias una vez más en los palacios segovianos de La Granja y Río Frío, así como en Toledo. Estuvimos rodando en La Mancha en agosto. Estaba como un horno, un verdadero horror. Estaba un horno, un horror. Pero a pesar de todo, fue una oportunidad muy interesante para aprender muchas cosas sobre temas de historia, de la ciencia y la forma de vida del siglo XVII en España, en lugares como la Granja de San Ildefonso, Aranjuez, lugares que todavía existen como eran antes y te invitan a recrear perfectamente esa época. Espacios que son un auténtico paraíso para rodar una película, maravillosos para alguien que hace películas. La Granja. Lester vivió el mejor momento de sus trabajos españoles en 1976 con Robin y Marian, rodada en Navarra con Audrey Hepburn y Sean Connery de protagonistas. We found in the plain of Urbasa and in the north and near Pamplona. Nosotros encontramos en la llanura de Urbasa, en el norte de España, cerca de Pamplona, unas maravillosas localizaciones, absolutamente perfectas para recrear la Inglaterra del siglo XII. Así, pudimos hacer la película entera en solo 6 semanas. Y 3 semanas más tarde ya estaba en casa. Fue una película maravillosa. Pamplona es uno de los lugares más bonitos de todo el mundo. La película quedó estupenda, con actores además como Robert Shaw. Toda una gran experiencia. Connery, que había conocido España rodando en 1964 en Almería Exteriores para la Colina, dirigida por Sidney Lumet, estuvo afincado durante muchos años en Marbella. Robin y Maria se rodó también en la zona de Artajona, allí hicieron las murallas. En este conjunto medieval del siglo XI, conocido como El Cerco, se rodaron bastantes escenas. Entre ellas, la pelea en la que Audrey Hepburn maneja el carruaje que le lleva junto a Sean Connery en su huida. La Inglaterra del siglo XVII que vemos en la película Cromwell, dirigida por Ken Hughes,
e interpretada por Richard Harris, se recreó también en Urbasa, en la llanura de Sinturte y en el monte Limitaciones. También en Cromwell se hizo la gran batalla porque tiene una semejanza muy grande con los bosques de roble y de hayas de Inglaterra. Esto fue en Urbasa, los llanos de Urbasa. Hay un bosque sensacional, aparte de que, por ejemplo, cerca de los Pirineos también hay unos paisajes nacionales, ¿no? Pero lo que más se usa es la zona esta limítrofe con Zaragoza, que es un área muy grande y desértica, que son las Bardenas reales, ¿no? La Costa Blanca en la Comunidad Valenciana, que ya había acogido rodajes tan emblemáticos para el cine español como el de Calabuig de Berlanga, cobraba de nuevo importancia. Y en la búsqueda de nuevas localizaciones para el rodaje de westerns, los paisajes de Alicante acogían el rodaje de El regreso de los 7 magníficos, con Jules Briner al frente del reparto y la presencia de Fernando Rey. A finales de los 60, otra gran producción volvía a utilizar los paisajes de Alicante, donde además de en el puerto de Denia, se rodaron todos los exteriores de Krakatoa al este de Java, precedente de las películas Catástrofe, cuya carrera comercial después no fue demasiado brillante. La variedad paisajística rebasaba los escenarios ya casi habituales para extenderse a otros emplazamientos, como el Pirineo, donde se rodó El hombre de una tierra salvaje, en 1971, con Richard Harris de protagonista. A lo largo de todos estos años, los equipos españoles habían trabajado codo con los internacionales, y ello contribuyó al reconocimiento de muchos profesionales. Algunos de los ejemplos más evidentes los representaban Tadeo Villalba, dentro de los ejecutivos de producción, o Gil Parrondo, que terminó por erigirse como un director artístico de primer nivel en títulos de gran presupuesto. Estos y otros muchos se codearon sin complejo alguno con los técnicos más importantes del cine de la época. El sistema empezó a agotarse a partir de 1975, coincidiendo con los primeros cambios democráticos que España estaba ofreciendo. Tras la crisis de la energía de principios de la década, los precios subieron y la inflación se reflejó en las estadísticas macroeconómicas. España, además, estaba dejando de ser un país de mano de obra barata y abundante. Y tampoco las administraciones parecían dispuestas a rendirse de nuevo ante la presencia de Hollywood, como si se tratara de otro nuevo Mr. Marshall. Curioso que el régimen franquista dejara rodar estas películas, que de alguna manera también nos abrieron al mundo y nos abrieron a Europa y nos ayudaron a evolucionar y a cambiar, ¿no? Por lo tanto, fue mucho lo que hizo Hollywood, sin saberlo probablemente, en España, para meternos dentro de la historia del cine universal, meternos dentro de la política internacional poco a poco, ayudarnos a que se rompiera la autarquía y que España iniciara un camino nuevo y diferente, ayudar a los profesionales y abrirnos, en definitiva, abrirnos al mundo. De manera alarmante, Almería, que representaba el test más significativo de ese modelo, vio cómo los rodajes caían ante el aumento de los precios. Aunque muy recientemente un icono como Terence Hill volvía tras muchos años a Almería para rodar de nuevo en tabernas. En Almería se va desarrollando una industria, sobre todo la industria agrícola, la industria de la agricultura bajo plástico, que a partir de los años 80 dan la gran explosión y convierte a Almería en una de las zonas más importantes desde ese punto de vista, agrícola y desde el punto de vista económico, y se convierte en una ciudad próspera. La industria del turismo, por otro lado, auspiciada gracias a los rodajes, a las referencias del turismo y el cine, en la década de 80 también empieza a atraer gente. Y otra industria, que es la industria del mármol, el mármol de Macaé, también empieza a tener importancia. ¿Qué pasa? Que Almería se va transformando, se va cambiando. Ya no era aquella provincia pobre donde había una serie de trabajadores que cobraban poco dinero.
todos estos factores influyen para que, lógicamente, a la hora de hacer un planning, un productor diga, oye, pues ya no es tan barata Almería. Es verdad. ¿Por qué? Porque ya hay otros factores, ya hay otros elementos que hacen que Almería encarezca su vida. Si la gente prospera, la vida también sube. Hollywood ponía los ojos en otros territorios donde producir seguía siendo barato. Los poblados del oeste, a los que se trató de dar otra entidad con parques temáticos, quedaron como reliquias de otra época y recuerdo de lo que fueron. Hay 3 poblados. Hay uno que ha desaparecido, desgraciadamente, y luego había también un fuerte alrededor del cual hemos rodado muchas veces, incluso como un monasterio en el Nepal, por ejemplo. Podía funcionar, ¿no? Esto se ha empleado dentro del fuerte hemos hecho hasta un poblado. En la película Conan sale el poblado de Sadizar. Era un decorado que se hizo dentro del fuerte, utilizando las murallas del fuerte como background de las calles, ¿no? Y por fuera era un fuerte que podía pasar desde el oeste hasta un castillo, no sé, en España, ¿no? Uno se ha convertido en un parque temático donde hay incluso animales y hay un oasis y el pueblo ha ido creciendo, y ahora se ha convertido en un poblado del oeste que puede competir perfectamente con los poblados que hay en Nuevo México, California y Arizona. Por ahí hay poblados del oeste, pero pueden competir estos perfectamente con los otros. A todo ello, se vino a unir también el desmantelamiento o la destrucción de los equipos y estudios españoles de cine que quedaban tras la desaparición de Sevilla Films y CEA, como los Buñuel, los Verona o Cinearte. En este paréntesis, se perdieron muchas oportunidades de impulsar una amplia actividad industrial de servicios a las grandes productoras, con gran indiferencia respecto a los recursos que aportaban y a la renta añadida en calidad de imagen turística y promocional de estos rodajes. Aún así, se mantuvo un goteo de rodajes de algunas secuencias de grandes producciones. John Milius retornó a escenarios españoles muy variados en la primera entrega de Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger de protagonista en 1980. Después, Barón Munchausen, Indiana Jones y la Última Cruzada, o El Imperio del Sol. Todas las películas que se rodaron están en la historia de nuestro país, porque nosotros contribuimos a ellas. Y no se entendería ni Hollywood ni el cine americano sin nuestra presencia. Es la época dorada del cine, y en esa época dorada del cine España estuvo presente.